Bueno, empezamos, ahora sí. Arranquemos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, darles la bienvenida a esta segunda instancia del Seminario Permanente Pedagogías Insumisas. Capaz que para algunos que se están sumando, el Seminario Pedagogías Insumisas es una iniciativa de la Red de Estudios de Pedagogía Social y de Subjetivación que coordinamos junto a Diego Silva en el marco del Instituto Académico de la Formación de Educación Social en el marco del Departamento de Pedagogía Social. Esta instancia tiene como objetivo generar un espacio permanente de diálogo, de intercambio y de construcción colectiva sobre el quehacer educativo. Y para asignar una pregunta, nosotros nos preguntamos qué sería de la educación y del oficio educativo sin una reflexión pedagógica sistemática, continua y de alguna forma profunda. Entonces, para intentar generar algunas pistas de cómo sostener una reflexión pedagógica que dé sentidos, que construya sentidos y que renueva, instalamos esta modalidad de trabajo que le llamamos seminario permanente. Tuvimos un primer encuentro en septiembre, un segundo encuentro que se suspendió, y esta sería nuestra tercera instancia, para la cual hemos elegido el tema memoria, para dialogar desde distintas perspectivas pedagógicas el trabajo con la memoria, y para ello tenemos dos invitados, Matías Marchand y Paola Fried, que van a compartir desde sus trayectorias profesionales y académicas algunas reflexiones. Capaz que antes de darle la palabra a ellos, bueno, que seguramente hay distintos, el auditorio está compuesto por algunas personas vinculadas a la formación de educación social, pero quizás de otros trayectos, comentarles que las formaciones en educación en Uruguay están en pleno conflicto con el gobierno de turno por un conjunto de acciones que precarizan principalmente las estructuras académicas que dan sustrato a la formación, y eso para nosotros es una profunda preocupación, porque hemos venido trabajando en los procesos de profesionalización y de construcción académica, en lo que tiene también que ver con el vínculo con el saber, cómo los educadores pensamos nuestras prácticas. Entonces, bueno, sostener más que nunca este espacio de intercambio, de reflexión, con otros diálogos, nos parece que, bueno, hacen también a esa construcción por la cual estamos peleando. En ese marco fue que se suspendió nuestra segunda instancia de seminario, que ya la recuperaremos. Entonces, capaz la idea es esa, montar un espacio sistemático de reflexión para darle a las prácticas educativas un contenedor de profundidad. Lo llamamos pedagogías insumisas porque tiene que ver con cómo concebimos a la pedagogía y a sus vínculos con la sumisión en relación a las tradiciones y a las instituciones, pero además decimos que es un tanto un espacio desobediente e incompleto, desobediente en la lógica que lo plantea Jean-Luc Nancy, en esa búsqueda de sentido continuo, y no agarrarnos de algunos sentidos que puedan ser, digámosle, los que trazan a nivel del tiempo y perder el sentido, y una pedagogía social claramente que la entendemos incompleta, que no puede construirse en soledad, por eso también los diálogos interdisciplinarios, para poder pensar de manera compleja lo que hacemos diariamente en nuestras prácticas. Bueno, en ese marco, la idea es compartir un poquito con nuestros dos invitados. Ellos van a tener un rato de entre 20 minutos, media hora para exponer sus reflexiones en la temática, y la idea es que después Diego va a estar allí recogiendo inquietudes, preguntas o aperturas a nuevos diálogos para tener sobre el final, después de las presentaciones, un ratito de intercambio entre Matías, Paola y todo lo que se genere a partir de sus presentaciones. Sin más, bueno, Matías Marchand es psicólogo, psicoanalista, magíster y doctor en filosofía. Ha escrito varios libros, entre ellos Vínculo y Memoria y El libro de la vida, Un lugar para la memoria. Trabaja en la Universidad Alberto Hurtado, es académico de la Universidad de Chile y es director de la Casa del Ser. Desde esta pequeña y rápida presentación, Matías, agradecerte por compartir este seminario con nosotros, y bueno, buena jornada para todos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por ser parte de este seminario con un nombre tan atractivo que nos convoca a pensar la manera en cómo nos vinculamos y nos relacionamos con los otros, sobre todo cuando ellos son niños y niñas, y sobre todo si esos niños y niñas tienen una situación particular que requiere nuestra atención y preocupación especial.
Agradezco entonces la invitación y trataré de presentar algunas de las experiencias que nosotros hemos realizado en mi función de académico de la Universidad de Chile, en mi función de director de una corporación de derecho privado que ha estado ocupado en la instalación de dispositivos de acompañamiento terapéutico a niños y niñas que han sido privados de cuidado parental y que viven en centros residenciales. Estamos fuertemente abocados a esa tarea, ¿no?, de pensar y reflexionar sobre los principales desafíos que nos plantea que niños y niñas estén bajo el cuidado del Estado y que, no obstante, hay ahí una serie de problemas que pasaré a plantear y que van a justificar, disculpen, van a justificar parte de la tesis y de las propuestas que quiero desarrollar con ustedes. Para hacerlo entonces, si me permiten, voy a hacer, tengo una presentación en PowerPoint con algunas imágenes sobre todo que permitan ilustrar o generar reflexiones. Son distintas fotografías, imágenes que pueden darle un poco de sostén a lo que yo quisiera plantear el día de hoy. Entonces, como es bastante material, voy a ir un poco rápido, tal vez algún material lo voy a pasar muy rápidamente, tal vez en otro momento tendremos la oportunidad de trabajarlo. Parto con una imagen que para mí es muy importante y que está en mi primer libro, en mi segundo libro, perdón, el libro de vida, un lugar para la memoria, porque ahí está, digamos, refleja una tarea que se nos presenta cuando nosotros vemos que hay heridas, fracturas a lo largo de la vida. Y a veces esas fracturas entonces son las que tenemos que trabajar y esos son los desafíos que hemos tenido en el grupo de trabajo en el que yo me he estado realizando mi labor por más de 15 años aproximadamente. Entonces, bueno, las preguntas que abren la reflexión que quiero desarrollar con ustedes son las siguientes, ¿no? En Chile, voy a hablar de esa experiencia, voy a tratar también de hablar de algunas experiencias de otras latitudes, pero en Chile nos hemos encontrado con un tema que nos parece absolutamente central. Los niños en el alojamiento residencial están expuestos a perder su memoria. Y esa frase que parece un poco sencilla, me parece que puede ser a la vez una clave de lectura acerca de la relación que tiene el mundo adulto con los niños y niñas. Yo tengo ahí una tesis que he desarrollado tanto en el plano de la psicología como en el plano de la filosofía acerca de la particular relación que tienen los niños y las niñas mientras más pequeños son con la memoria y cómo eso convoca y nos lleva a pensar en la responsabilidad que tienen los otros, que tienen normalmente los adultos, respecto a aquello que ha acontecido durante los primeros años de vida y también con aquello que ha sucedido antes de su nacimiento. Entonces ahí hay un elemento interesante. Entonces, claro, ¿cómo se pierde la memoria? Ya voy a pasar a mostrar algo de eso. ¿Cómo proteger la memoria de aquellos que caen en el anonimato? Es lo que quiero plantear y preguntar junto con ustedes. Pienso en relación a esto mismo, entonces, que si es que niños y niñas están en riesgo de perder su memoria, entonces la labor del testimonio, y aquí los educadores y todos aquellos educadoras y psicólogos y trabajadores sociales tienen una labor fundamental y que va por la línea precisamente de hacer resistencia a algunas fuerzas que buscan tal vez el anonimato o el silenciamiento de las fuerzas asociadas a las situaciones que vinculamos con la situación de maltrato o de negligencia en el cuidado.
Entonces, yo quiero plantear, este va a ser podría ser muy sencillo quizás llegar a decir que la propuesta tiene como guía y eje la idea de que la escritura es un trabajo de resistencia contra el olvido y el anonimato, y esto es lo que me interesa subrayar, político, biográfico y económico, tan omnipresente en nuestro continente. Para eso entonces, para plantear todo esto, voy a ir mostrando algunas imágenes recientes y relevantes en la historia de nuestro país y que nos pueden ayudar a reflejar por qué es tan relevante, por qué se volvió para nosotros tan importante el trabajo con la memoria. Entonces, para esto, lo primero es hacer un señalamiento. Hace poco tiempo atrás, en octubre de 2019, en Chile, hubo un estallido social, probablemente ustedes conocieron, una revuelta social que se manifestó desde las entrañas de nuestra ciudad, de Santiago, y en el metro de Santiago, el tren subterráneo, en donde cientos de miles de personas protestaron por una situación que se señalaba de falta de justicia, falta de dignidad, falta de equidad, etcétera, etcétera. Y esta imagen refleja bien cómo jóvenes, estudiantes secundarios, iniciaron un proceso. Esta imagen es muy simbólica porque empezaron a saltar los torniquetes del metro. Ese es el metro, esa es la puerta de acceso del metro. Cada persona que pasa por ahí tiene que pasar por ese dispositivo del que vamos a hablar después en otro contexto, y eso es lo que los estudiantes se revelaron a seguir transitando. Y ahí hay un primer señalamiento interesante. Segundo señalamiento interesante es que durante el estallido social y la revuelta popular, una de las cosas que más preocupaba a la ciudadanía y que implicó una serie de propuestas y protestas temáticas tenía que ver con la situación de los niños y niñas que estaban en alojamiento residencial en nuestro país. Y entre otras cosas, uno de los elementos de mayor indignación en este periodo fue que los niños y niñas dentro de los sistemas residenciales en Chile fallecían, o se reportaban que en los últimos 10 años, 1.313 muertes de niños en el Servicio Nacional de Menores, SENAME, hoy en día llamado Servicio Mejor Niñez, habían muerto mientras estaban al cuidado del Estado de Chile. Y se nos plantea entonces una deuda mayoritaria. Y aquí, bueno, otra imagen para quien conozca Santiago de Chile. Este es un punto neurálgico, es la que se llamaba Plaza Italia, hoy en día bautizada popularmente como Plaza Dignidad, y hubo un día en donde se destinó fundamentalmente a la denuncia del sistema de protección de niños y niñas de Chile. Hice un recorrido con mi hija y bajo la autorización de mi hija, claro está, tengo esta fotografía en donde ella aparece en la parte inferior. Pero que nos importaba a nosotros en ese tiempo hacer registro de una ciudad que se mostraba convulsionada. Esta noticia es importante de mostrar, digamos, esta situación que ocurre en Chile no es ajena a lo que ocurre en distintas latitudes del orbe. La falta de protección y cuidado de niños dentro de los sistemas residenciales se da no solamente en Chile, se ha dado en Canadá. Hace poco supimos que habían internados en donde los niños que fallecían eran sepultados sin rito alguno. Hay otras en otros países como Australia, en donde también ha habido situaciones de la misma índole, España, etcétera, etcétera. Entonces, la primera cuestión y la primera pregunta, si tuviera la oportunidad aquí de estar mirando al auditorio, la primera pregunta que yo le hago al auditorio es la siguiente. ¿Por qué la situación de vulneración de derechos contra niños y niñas
cuando están bajo el cuidado del Estado o de instituciones que colaboran con el Estado, ¿por qué esta situación de violencia se redobla, se refuerza? ¿Qué pasa, no? ¿Qué ocurre con nuestra manera de ver, nuestra manera de representar la infancia que se lleva a que en distintas latitudes encontremos de manera tan sistemática una situación de violencia ejercida contra niños y niñas? Y esto se podría asociar con otro elemento que pongo aquí sobre la mesa para responder a esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las raíces por las cuales los niños que debieran estar bajo el cuidado del Estado no son cuidados, más bien son vulnerados nuevamente sus derechos? Esto puede también tener otra perspectiva, una perspectiva también histórica, muy interesante. Hay un libro de una historiadora chilena llamada Jimena Illanes, quien hizo una historiografía del hospital, de un hospital en Barcelona en el siglo XV, en donde se observa las primeras prácticas de acogimiento de niños desamparados. Y lo interesante entonces son los relatos y que tienen que ver también con las razones por las cuales niños y niñas son llevados a instituciones. Y entre el elemento más sobresaliente desde el siglo XV, la situación de vulneración de derechos y la situación de solicitud de que un niño sea cuidado por un organismo distinto que el grupo familiar, la pobreza es un elemento relevante. Y aquí se nos cruza una situación política que voy a relevar más adelante. Las razones por las que en el siglo XV se señalaban que los niños debían ser cuidados en un recinto hospitalario en ese tiempo era porque las madres estaban enfermas, porque las madres estaban solas, porque las madres eran esclavas, porque no tenían la forma de cómo alimentarlas, porque habían ejercido o ejercían la prostitución, o porque a esos niños se les llamaba hijos ilegítimos y no tenían un lugar de alojo. Y otros niños como forasteros, huérfanos, enfermos, y una opción ante el infanticidio. Bueno, me parece interesante mostrar esto y convocar a la lectura de este libro, porque las situaciones que condicionan la necesidad de acogimiento de un niño o niña desde el siglo XV hasta el día de hoy parecen haber variado poco. Y hay otro elemento muy interesante y que tiene que ver con la tesis con la que yo quiero trabajar con ustedes, y tiene que ver cómo es que se procedía a la situación de entrega del niño en el hospital. Y en este contexto es muy interesante ver cómo es que los niños y niñas que eran entregados al cuidado de las personas que estaban en el hospital eran expuestos de una manera anónima. Normalmente esto se desarrollaba en horas de la noche, cuando nadie podía ver esta escena, entre comillas, del abandono. Y habitualmente esta entrega del niño a una institución está asociada a una carta en donde los progenitores hablaban de su desesperación, con un símbolo como los que están ahí en la imagen, que son muy interesantes porque es un símbolo que da cuenta de una pieza partida en dos que eventualmente permitiría el reconocimiento del niño una vez después pasado el tiempo, gracias a la preservación de este símbolo, ¿no? De etimológicamente y estrictamente hablando, un símbolo, es decir, de un objeto partido en dos que daba cuenta de una alianza que se quería mantener a través del tiempo. Vamos a ver que todo esto es muy relevante para el tema que quisiera yo proponer al final de mi exposición acerca de la memoria. Y también, bueno, habían otra serie de elementos que daban cuenta del interés de que ese niño o niña fuese bien cuidado. Bien,
Voy a ir muy rápido en esto y voy a saltar algunas diapositivas para respetar el tiempo de exposición. Pero quiero entonces subrayar que desde los orígenes mismos de las prácticas de cuidado a través de centros hospitalarios y centros residenciales, ha estado en algunas palabras, algunos significantes bien que se mantienen, que insisten, ¿no? La idea del anonimato de quien entrega, la incertidumbre y el silencio que rodea la entrega de un niño o niña a un centro residencial, la incomprensión y vergüenza que sienten los padres o progenitores por encontrarse en esta situación, y la idea de redención y salvación como la posibilidad o la esperanza de que esto ocurra. Entonces, este es quizá el elemento central sobre lo que pudiese apoyar la tesis acerca del trabajo de memoria con niños y niñas dentro de hogares. Y consiste básicamente en lo siguiente. Posteriormente, a lo largo de la historia, se observa que los niños, cuando eran internados, normalmente eran entregados a instituciones religiosas hospitalarias, en donde se creó un dispositivo llamado torno. Y este dispositivo es una clave de lectura muy importante para nosotros a propósito de las prácticas actuales de niños que están internados, porque este dispositivo consistía básicamente en una especie ¿cómo decir?, de estructura rotatoria, que hacía que el niño fuese entregado en un pequeño lugar, luego el cual se tocaba una campana y después hacía un giro, y con eso entonces se anunciaba la llegada de un niño a un centro de acogida. Normalmente en los primeros tiempos estaban asociados a los cuidados que brindaban religiosos y religiosas. Lo interesante del torno, lo interesante de este dispositivo es que genera una situación que hasta el día de hoy nos persigue. Nos plantea un desafío permanente. Este torno tiene, entonces, como decía, una estructura que genera un corte radical entre presente y pasado. Ese sería un elemento central que quisiera aquí plantear. ¿Por qué se genera una ruptura radical entre presente y pasado? Porque quien entrega no tiene la posibilidad de generar un espacio de habla, ¿no? De poder justificar, de decir por qué hace la entrega de ese niño o niña. Y este dispositivo del torno tiene más o menos, tal vez se sigue prolongando esta misma estructura en la medida que muchas veces psicólogos y trabajadores sociales y tal vez educadores sometidos a estas circunstancias, muchas veces en vez de conocer la historia que precede la entrega de un niño o niña a un tercero, se superponen ahí diagnósticos, legajos judiciales, una serie de preconcepciones, ¿no?, acerca de familias abandónicas, de familias de madres con características morales reprochables, que hacen que le demos poco tiempo, por lo menos en la práctica en nuestro país, en Chile, referido a este tema, justamente tiene que ver con eso, con que muchas veces es poco el tiempo que existe y poco el esfuerzo y la dedicación para poder comprender la razón por la cual un niño o una niña es entregado a un tercero. Más allá de la existencia de una orden judicial, la pregunta sobre aquello que precedió la entrega, ahí está el punto clave, ¿no? Y que nos solicita y nos convoca justamente a nuestro trabajo de memoria. Este dispositivo entonces cumple una función, yo diría, que tiene que ver con olvidar o denegar cierto trozo del pasado, establece prácticas, ¿no?, que genera mantener a distancia la relación que tienen los que acogen con quienes entregan al niño o niña,
genera representaciones simbólicas e imaginarias falsas acerca de la situación de protección o desprotección de los niños, particularmente genera una representación falsa si es que esto implica la idea de que los niños en los centros residenciales están, comillas, abandonados. Y tiene consecuencias gravísimas sobre nuestras prácticas institucionales que muchas veces prolongan la situación de protección. Solo este gráfico solo es para mostrar que esta idea de que los niños en centros residenciales, por lo menos en Chile, que están abandonados, es más bien un efecto del dispositivo del torno, ya sea simbólico, ya sea a través de las prácticas actuales, ¿no?, de la psicología del trabajo social, que no interrogan sobre las razones que preceden la entrega de un niño, la imposibilidad de crianza de un niño o niña. Entonces este gráfico es muy importante para mí porque muestra que la mayoría de los niños, en este caso el 2019, de los 7.407 niños que estaban en centros de internación, la mayoría de estos ingresaron por una situación de negligencia o maltrato, pero no de abandono. Apenas el 3% de los niños que ingresan a los centros residenciales ingresan por la causal de abandono. ¿Y cuál es la relevancia de este dato? La relevancia tiene que ver precisamente con que existe una familia de origen que muchas veces no preguntamos las razones ni las dificultades que han tenido para poder hacer ejercicio de la crianza. No voy a saltarme esto que tenía preparado, ¿no? Esto voy a ir rápido, pero solo para que tengan la imagen de cómo son las estructuras o los centros residenciales en nuestro país. De la parte izquierda de la pantalla es para niños de hasta 6 años, el de la medio de 6 a 14, y la tercera es de 14 hasta los 18 años. En otros contextos hemos analizado con más detalle qué significa esta estructura, pero si ustedes ven, los espacios interiores tienen una cierta estructura muchas veces carcelaria. Los espacios perimetrales también tienen una estructura carcelaria en donde no hay una relación fluida entre el dentro y afuera, que me imagino que para quienes trabajan en temas de pedagogía social, sin duda que eso es de la mayor relevancia, la manera en cómo nosotros vinculamos a niño y niña con su entorno y comunidad. Y los espacios de intimidad son habitualmente, más que espacios de intimidad, son espacios en donde se está obligado a compartir el territorio y la relación con otros, y en general se muestra que hay poco espacio para lo singular. Entonces, bueno, sigo adelante también porque quiero llegar a la parte más sustantiva de mi trabajo, pero solo plantearles que en el 2017 y en el 2018 se hicieron una serie de estudios de las cosas que ocurrían en los centros residenciales en Chile, dentro de las cuales subrayo, por ejemplo, que los niños a veces pueden señalar, niños y niñas, que pasan hambre dentro de los centros residenciales, que sus dormitorios no están personalizados, es decir, no hay un espacio para la singularidad, que no se sienten seguros en un 17%, lo que es una situación de suma preocupación, que las visitas con sus familias a veces solo están fuertemente restringidas y estas solas pueden operarse, por ejemplo, los fines de semana, lo que atenta contra la posibilidad de revincularse, que muchas veces los niños son sometidos a castigos, y esos castigos pueden ser, por ejemplo, que sus familias no los puedan visitar cuando ellos tienen una actitud indeseable para el centro residencial, lo que nos parece sumamente complejo. Que los niños han recibido castigo, y aquí un elemento que fue escandaloso en nuestro país, no me acuerdo exactamente en qué año, 2017, 2018 o 2016, una niña que estaba en una situación de descontrol fue muerta por 2 cuidadoras
al asfixiarla y presionarla contra el piso. Entonces eso llevó, digamos, a que se observara qué tipo de castigo y qué tipo de situaciones tenían los niños y niñas dentro de los sistemas residenciales. Conclusión. Este es un primer punto de anclaje que quisiera después someter a la discusión, ¿no? Mucho se ha hecho énfasis en que los niños institucionalizados están en una situación de separación de su familia de origen. Eso los estudios del apego le han hecho mucha énfasis en eso. También internados en nuestro país. Matías, te Perdón. interrumpo un poquito porque se trancó un poquito el Zoom cuando empezabas a hablar de esta diapo. Creo que otra vez. Vamos a esperar a ver si vuelve. Ahí sí. Ahí, Ahí sí, parece que volví. ahí, perfecto. Bueno, disculpen, estaba tratando de hacer una primera síntesis y era la que hacía referencia a que a la pregunta de por qué hay una situación de violencia institucional contra niños y niñas. En primer lugar, decía porque la separación del niño de sus orígenes, de sus vínculos primarios y de la comunidad permite de alguna manera o facilita esa posibilidad de ejercer cierta violencia. La represión social que nosotros tenemos respecto a las injusticias, a la falta de equidad o a la falta del Estado en determinados territorios también es un elemento relevante. Pero creo que el elemento fundamental sobre el que yo quería hacer énfasis el día de hoy es que los niños en las instituciones o los centros residenciales están expuestos a la pérdida de su memoria. Ese era el punto sobre el que yo quisiera poner particular atención. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que están expuestos a la pérdida de la memoria? Porque de una u otra manera estos primeros años de vida, yo me explico, quiero decir, la razón por la cual los niños son expuestos a situaciones de violencia es porque de una u otra manera se cree o se ha pensado que un niño no tiene una memoria, no conserva para sí una memoria que les sirva de sostén, de soporte para la construcción de su propia identidad. Y entonces lo que está aquí en juego fundamentalmente es justamente la dificultad que tenemos los adultos para pensar que la construcción de la identidad y de la memoria de un niño o niña está fuertemente asociada y vinculada con la manera en cómo el adulto o los otros nos vinculamos con esa historia y cuánto nosotros queremos saber y conocer de esa historia de ese niño y cuánto queremos comprender acerca de las razones por las cuales se lleva a una situación tan difícil y que está asociada hoy en día a las etiquetas, negligencia y maltrato. Sé que estoy cerca del tiempo, pero quisiera llevar a un punto más antes de terminar y después tendremos tiempo para conversar. Pero podría decir entonces que lo que ocurre es que en las instituciones lo que suele ocurrir es que tenemos o prestamos poca atención a sus pertenencias, a sus registros, a las huellas. Los psicólogos, sobre todo yo diría, yo en tanto formado en psicología, puedo asumir la responsabilidad que muchas veces pensamos que un informe psicológico, que un diagnóstico psicológico es la historia de un niño. Pues no. En realidad, la historia tiene que ver con los vínculos que un niño o niña puede establecer en el entorno residencial. Bueno, aquí hago referencia
a la Convención Internacional de los Derechos de Niños, donde se habla de la protección de la identidad. Y cuando pienso en la identidad, es necesario tener presente que esta identidad no es solamente la conformación de un sí mismo, sino fundamentalmente el vínculo que uno establece con los otros, es lo que genera y establece esta relación con uno mismo y con su historia. Entonces, quiero decir, yo sé que estoy muy apretado con el tiempo, pero tal vez plantearlo de la siguiente manera. La tesis central con la que hemos trabajado nosotros hasta ahora tiene relación con el hecho de que la memoria de los niños se construye a partir de la memoria con los otros. Dice, mi conexión está inestable, no sé si tengo un problema al respecto. No, ok. Entonces, si esta es la tesis fundamental, ¿no? Que la memoria de un niño o niña es la memoria del otro, entonces podemos pensar y plantear que al momento de pensar cómo nosotros nos constituimos subjetivamente, debemos pensar en todo aquello que nos lleva a construir esa identidad. Y esa identidad no puede ser sino pensada y reflexionada a partir de la mirada y cuidado de los otros, sin duda a través del funcionamiento psíquico del yo, sin duda a través de la memoria individual, pero también, y aquí hago una referencia particular, y hay un texto que recomiendo mucho, que escribimos en algún momento, que se llama Pertenencia y Posesiones, porque tal vez la manera en cómo nosotros podemos pensar la construcción de esta identidad tiene que ver a través de lo que nosotros llamamos pertenencia. ¿Y cuál será la pertenencia por excelencia que alberga un ser humano? Yo lo hago de la siguiente manera para ilustrarlo para ilustrar a esta pregunta. Si es que uno estuviese en una situación de emergencia y tuviese que pensar, por ejemplo, que su casa se está incendiando, ¿qué es lo que uno guardaría? ¿Qué es lo que uno atesoraría como en primera prioridad? Por supuesto, la vida humana. Y luego, si es que existe una posibilidad de salvar algo, por supuesto que las fotos es un elemento central. ¿Y por qué las fotos? Porque las fotos habitualmente son aquellos señalamientos que dan cuenta de una relación que uno construyó con otro en algún momento y que atesora y que da cuenta de un vínculo. Bueno, como sé que estoy en el tiempo, voy a terminar con mi exposición y solamente... hacer énfasis entonces en lo siguiente. Dado que las estructuras institucionales en la experiencia de nuestro país tienen el principal defecto de no preguntarse sobre la historia que precede la internación de los niños y niñas, lo que ocurre ahí es una suerte de negación de la violencia política y económica a la cual están sometidos algunos grupos humanos. Y frente a eso, y esto lo podemos desarrollar más adelante, lo que hemos tratado de hacer nosotros es el establecimiento de la escritura de los libros de vida. Libros de vida que dan cuenta justamente de esto que quería hacer como señalamiento, de una pertenencia fundamental del ser humano que consiste en poder resguardar y alojar en alguna parte los vínculos que se han tenido desde las edades más tempranas. Como nosotros trabajamos con niños pequeñitos, recién nacidos habitualmente, nos parece fundamental como una labor de protección, como una labor también de compromiso ético, la escritura de libros de vida que den cuenta no de la objetividad de lo que ocurre con un niño o niña a lo largo de su vida, sino de aquello que va haciendo marca y señalamiento de un vínculo con un adulto que se compromete en el ejercicio y resguardo de los aspectos más fundamentales de su historia personal. Y es ahí entonces que aparece nuestra motivación por trabajar con los libros de vida. Bien, yo sé que me he extendido bastante en el tiempo,
Quedan elementos por desarrollar, pero en el espacio de diálogo seguro que tenemos la oportunidad de retomar algunos elementos que no he podido compartir con ustedes hasta el momento. Matías, no, agradecerte, trabajo de síntesis impresionante, creo eso, van quedando allí algunas puntas para seguir conversando, pedirle a todos que pueden mandar por el chat cuestiones que quieran discutir, preguntas, intercambios para la segunda parte. Ahora la idea es escuchar a Paola Fried, ella es psicóloga social, es diplomada de la especialización en políticas sociales y está finalizando los estudios de maestría en teorías y prácticas de educación, docente de la formación de educadores sociales en el área prácticas, y en los últimos años se ha dedicado a estudiar en temas de transmisión de la memoria del pasado reciente, co-coordina la línea de investigación, educación y memoria en la formación de educadores sociales. Así que Paola, te damos la bienvenida y escuchamos un ratito tus reflexiones. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a ingresar así con una cuestión un poquito más, otra perspectiva, digamos, otra entrada al tema de la memoria, que capaz que no se vincula tanto con unas prácticas institucionales directas, pero sí con una relación entre el pasado y el presente, que a mí me parece fundamental para pensar algunas de las cosas que planteaba Matías. Voy a compartir con ustedes algunas ideas en las que vengo pensando en esta relación entre educación y memoria. Agradezco mucho a Paola y a Diego la invitación al seminario, y me parece que también es un desafío poner sobre la mesa estos temas. Voy a empezar contándoles una anécdota que me pasó en abril de este año, cuando visitaba el Archivo Provincial de la Memoria en la ciudad de Córdoba, Argentina, un sitio de memoria, un sitio de los mayores centros de detención, tortura y asesinato de la última dictadura argentina. Y bueno, en esto de estar interesada particularmente en los modos de transmisión de la memoria, comentaba hoy a Matías, estoy haciendo un poco de recorrido por todos los espacios institucionales donde se trabaja y hay programas educativos al respecto. Y bueno, recibieron a un grupo de niños escolares entre 6 y 7 años, y la educadora guía que los recibió ahí en el sitio, empieza, antes de empezar el recorrido, los saluda y les pregunta: para ustedes, ¿dónde se guarda la memoria? A lo que un niño, 6, 7 años, ¿no? A lo que un niño rápidamente respondió: en el celular, ¿no? Y la guía, poco satisfecha con la respuesta del niño y con pocas posibilidades de integrar esa respuesta a su guión narrativo, vuelve a preguntar: ¿y dónde más se guarda la memoria? A la que otro niño responde: en el corazón, ¿no? Y bueno, con esa previa, después los niños recorren ese sitio de memoria, y a mí esta anécdota todos estos meses me ha permitido varios links y varios ingresos a este tema de la relación entre memoria y educación, y relación entre el pasado y el presente. Y justamente si la memoria, que es como la primera idea, ¿no?, es el sentido que se le da al pasado, esto no tiene que ver solo con ese pasado, sino con el presente y con el futuro, ¿no? Elizabeth Jellin, que es realmente una referente en el tema, es contundente cuando plantea que la memoria no es pasado sino presente, y en todo caso es qué del pasado traemos al presente en función de qué estamos haciendo hoy y de nuestras inquietudes y proyectos de futuro, ¿no? Por otro lado, Hussein, en una entrevista que le hicieron en el 2020, en Chile justamente, enuncia que sin pasados establecidos, bien comprendidos, no puede haber para las sociedades un futuro exitoso. Y que la formación de la memoria, en este sentido, plantea dos cuestiones fundamentales, pero paralelas. Por un lado, la cuestión de la recuperación del pasado, y por otro lado, la utilización del pasado en el presente. Entonces ahí tenemos como una primera idea de esto de que
la memoria es el sentido que se le da al pasado. Una segunda idea que me parece muy importante es que la memoria es una construcción, ¿no? Obviamente estamos refiriendo a la memoria social, ¿no? Las personas y las sociedades mantienen en general relaciones complejas, muchas veces con su pasado. Y lo que fuimos en el pasado habla también de quiénes somos, qué queremos y hacemos en este presente, ¿no? La recuperación del pasado, dice Todorov, es fundamental, pero eso no significa que el pasado deba regir el presente, sino que por el contrario el presente hace del pasado el uso que prefiere, ¿no? Todo esto en unos determinados marcos sociales que le dan sentido. Recordemos que el campo de las memorias sociales surge en Europa, muy vinculado a lo que fue todo el Holocausto, aunque luego se difunde por diferentes países, y en Latinoamérica adquiere unas particularidades, los estudios de memoria, vinculadas principalmente a las últimas dictaduras del Cono Sur y a otras situaciones políticas de otros países de la región. Y bueno, vamos a agregarle un tercer elemento a esta idea de memoria, que es hacerla plural, ¿no? Vamos a agregarle el plural, vamos a hablar no de memoria, sino de memorias, ¿no? Agregarle esa S ahí, porque si hay algo justamente que convoca desde lo educativo es pensar que no hay una sola memoria, sino que esto es plural, y que ese es el sentido que se le da al pasado, es una construcción y es plural. Cuando yo hago referencia al pasado reciente y utilizo esta forma de nombrar, me refiero concretamente al terrorismo de Estado en los países del Cono Sur y su violación sistemática de los derechos humanos, ¿no? Y me gusta, hay 3 autores que nombran este pasado reciente, o los pasados recientes, traumáticos, dolorosos, como en el caso de Jhelin, lo nombra como pasados que pesan. Rousseau habla de pasados que no pasan, y Nolte habla de pasados que no quieren morir, ¿no? Me parece que son 3 modos como muy sugerentes de pensar en estos pasados dolorosos, traumáticos. Y acá la cuestión es cómo esos pasados se hacen presentes en sociedades como las nuestras, en la que la vulneración de derechos es una constante en las infancias, en las adolescencias, en las personas migrantes, en las familias pobres, y que esto se cruza con los múltiples modos de violencias institucionales que van quedando, digamos, como resabio y que no logramos, digamos, superar, ¿no? Socialmente. ¿Qué cosas de ese pasado identificamos en el presente? ¿Qué huellas ha dejado nuestras ciudades, en los modos de relacionarnos, en las formas de pensar las nuevas generaciones, en el lugar de la justicia, en la forma de pensar la educación, ¿no? Entonces ahí esa relación pasado-presente nos convoca permanentemente, ¿no? Y también qué disputas por la memoria podemos reconocer en este presente. Que no podemos dejar de visualizar que permanentemente, y bueno, en nuestro país particularmente, en los últimos tiempos con más fuerza aún, esas disputas se han hecho públicas, digamos, y están muy presentes, ¿no? Esa pluralidad de memorias sigue pujando en el presente. Y bueno, y acá llegamos a la segunda pregunta, porque la primera es la que hizo la educadora al grupo de niños en Córdoba, que le decía, de dónde se guarda la memoria. Esta segunda pregunta, que es, ¿por qué recordar? Digamos, ¿por qué hacer memoria? ¿No? ¿Para qué hacer memoria? Y acá no hay una sola respuesta, más allá que yo voy a compartir cuál es mi posición al respecto, pero hay varios autores que plantean diferentes respuestas a esta pregunta. Lo primero que surge a esta pregunta es el lema, digamos, del nunca más, ¿no? Para no repetir. Ahora, ¿es solamente para no repetir? ¿Y alcanza la memoria para no repetir? ¿No? Como decía Primo Levi,
es sobreviviente del Holocausto, si sucedió, puede volver a suceder. Y Vinges, un catalán que trabaja mucho la cuestión de la memoria histórica en Cataluña, acota: si sucedió, puede volver a suceder, ahora, con o sin memoria, ¿no? Y yo me adhiero a esta idea, ¿no?, de que para que no vuelva a pasar se necesita mucho más que memoria, ¿no? Porque es pedirle poco a la memoria solamente pensar que no haya más golpe de Estado, ¿no?, sino que queremos más. En definitiva, la apuesta de la memoria como un antídoto contra la repetición de la barbarie, o el relato del horror, no ha implicado la superación del pasado, ni tampoco el alivio de una posible repetición. Entonces, el verbo recordar, y acá hago una referencia a Pennac, que comienza uno de sus libros como una novela, con algo que a mí siempre me llamó mucho la atención, que es que él se refiere, está hablando del verbo leer, ¿no? Entonces dice, el verbo leer no soporta el imperativo, ¿no? Igual que el verbo amar o el verbo soñar. Y a mí me parece que el verbo recordar tampoco soporta el imperativo, ¿no? Es muy difícil decir recordar. Entonces, esa idea de Pennac se vincula con algo que lleva mucha discusión académica, que es la noción del deber de memoria. ¿De quién es el que tiene el deber de memoria? Si son las personas las que tenemos ese deber, ¿no?, o si el que tiene que hacerse cargo de ese deber es el Estado, son los Estados, ¿no? Y en todo caso, ¿qué es lo que habría que recordar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos el deber de recordar para no repetir? Y esto para mí se contrapone con un principio de responsabilidad ética, de pensar la memoria como un derecho ciudadano, ¿no? Y acá, deber de memoria y derecho de memoria no son cuestiones que se contraponen, sino que hay que ver, digamos, quién se hace cargo de qué cosa. Regine Robin, una canadiense, que trabaja la idea de posmemoria también, plantea que es un desafío cómo situarse en una estética y una ética de la responsabilidad sin caer en la trampa de los abusos de la memoria, o de la dicotomía entre un deber de memoria y un trabajo de memoria. Y acá entra para mí la tercera pregunta, que es, ¿qué le pedimos a la educación en relación al trabajo de memoria, ¿no? Estoy convencida de que hay que hacer un trabajo de memoria, que esto no es algo espontáneo, sino que tenemos la responsabilidad, quienes nos dedicamos a la educación, quienes somos parte de las prácticas, estamos involucrados en las prácticas socioeducativas, a hacer un trabajo de memoria, ¿no? El ejercicio del derecho a la memoria implica ese trabajo. Entonces la educación está más que convocada a generar espacios, acciones, acontecimientos, producir acontecimientos en la diversidad de ámbitos e instituciones donde se generan prácticas. Y acá plantearles que yo me acerco tímidamente a lo que se llama la pedagogía de la memoria, aún capaz que con algunas dudas de qué prácticas reúne esa idea de pedagogía de la memoria, pero tomando por lo menos que son prácticas, programas, que están vinculados a la transmisión y resignificación de los pasados, digamos, que de alguna manera pesan, ¿no?, como les decía ahora. Y me gusta cómo Fernando Bárcena plantea que la pedagogía de la memoria es una reflexión ética sobre la memoria como experiencia viva del tiempo. Sería una reflexión sobre la transmisión del dolor y sobre una cultura que a menudo tiene sus propias narrativas de duelo y de sufrimiento, plantea Bárcena. Y es fundamental reconocer un espacio de disputa, ¿no?, como decíamos hoy, sobre la pluralidad de las memorias, según las coyunturas históricas, políticas, sociales,
en relación a la transmisión de la memoria, que es donde me voy a meter ahora, ¿no? ¿Cómo se debe recordar? ¿Qué recordar? ¿Qué olvidar? La gestión adecuada de la memoria incluye el recuerdo, pero también el olvido. El amigo de Bárcena, Melich, entiende justamente que una pedagogía de la memoria no obliga a recordar, sino que se trata de una pedagogía que sostiene que el ser humano no puede renunciar al recuerdo, pero tampoco puede prescindir del olvido, ¿no? La memoria está llena de recuerdos, pero también de olvidos. Y bueno, y acá capaz que Todorov nos da ahí unas pistas para orientar el trabajo educativo con las memorias cuando identifica dos tipos de memoria, ¿no? Lo que sería para él la memoria literal y la ejemplar. La literal no nos interesa mucho, ¿no? Como una repetición continua de los hechos del pasado, pero sí la ejemplar, de la memoria ejemplar, ya que esta memoria implica transformar ese pasado en un posible territorio de interrogaciones y posibles aprendizajes. Entonces, esta sí nos interesa desde el educativo, en la medida que habilita a cargar de significados que pueden ser llaves de interpretación del presente, ¿no? Porque esta memoria de alguna manera se arriesga a formular preguntas, aún sabiendo que no siempre en el pasado tiene las respuestas que quiere tener. Entonces, siguiendo un poco la idea de transmisión de Jacques Hassoun, lo que para mí es fundamental pensar en toda transmisión, más allá de que ahora esté particularmente pensando en la transmisión de la memoria, que lo propio de la transmisión es que ofrece una herencia y a la vez habilita que esa herencia sea transformada, ¿no? Y esto es fundamental para las cuestiones que estoy planteando. Porque el concepto de transmisión, de alguna manera, lo plantea Martín Legarralde, abre un campo de problemas relacionados con las expectativas. ¿Pasó algo? ¿Sigo? Sí, Le sí, sí. Seguimos decía atentos. que, ¿cómo estoy? Me van diciendo, yo hablo medio rápido, pero me van diciendo. No, no, dale, tranqui. Les decía que me interesa mucho como la idea de transmisión a partir de lo que plantea Jacques Hassoun y que retoma Legarralde, como un campo de problemas. La transmisión de alguna manera abre un campo de problemas relacionados con las expectativas y representaciones de quienes participan de la transmisión sobre aquello que se intenta transmitir y sobre las recepciones de aquello que se transmite. Si estamos de acuerdo que no hay lazo social sin transmisión, ¿no? Que ese pasaje intergeneracional es lo que genera conexiones, Hassoun justamente plantea que una transmisión lograda es aquella que es interrumpida, ¿no? Es la que permite que aparezca la diferencia y que se habilite a las nuevas generaciones a recrear de manera particular lo que han heredado. Esto me parece fundamental porque la frase aquella de Benjamin de que existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra, nos remite a que los procesos de transmisión, que desde lo educativo nos convocan y nos implican, esos procesos de transmisión de las memorias, es relevante considerar a las nuevas generaciones no como una hoja en blanco en la que establecer conocimiento, ni tampoco como actores neutrales, ¿no? En esta transmisión de la memoria. Porque hay múltiples procesos de circulación de las memorias, y en esos movimientos las nuevas generaciones tienen que ser protagonistas activos, ¿no? Por esto que me parece como muy importante, que no pueden ser visualizados como un actor neutral, ¿no? Sino que en esa operación de transmisión, ellos a su vez hacen sus propias resignificaciones, tienen sus propios modos, ¿no? También de adquirir.
Gerusalmi planteaba, citando a los griegos, esta diferenciación entre el mnemne y la anamnesis. La primera como aquello que permanece ininterrumpido entre las diferentes generaciones, mientras que la anamnesis, y es lo que nos interesa desde lo educativo, designa el retorno y recuperación de lo que fue olvidado, lo que no fue transmitido, ¿no?, en la cadena intergeneracional, y que de alguna manera hay que ver de qué forma recuperar, ¿no?, hacer un trabajo de rescate de aquello que por alguna razón no ha sido narrado y corre el riesgo de perderse, de ser destruido a lo largo de los años. Y bueno, y acá los procesos de transmisión es clave la interrogación, ¿no? En estos procesos se abren nuevas preguntas vinculadas y articuladas con el presente. Entonces, eso que es transmitido se tiene que reactualizar en cada generación, ¿no? Se tiene que desafiar, tiene que transformarse, tiene que ubicar algo de la novedad, ¿no? Para que esto ocurra y las nuevas generaciones puedan reconstruir lo heredado, para que no se tengan que inscribir en un sentido del pasado ya significado, clausurado, ¿no?, y que impida un verdadero trabajo de la memoria, hay que evitar, dice Bárcena, una excesiva pedagogización del recuerdo, ¿no? Hay que ver, digamos, que no se nos vaya la mano, y estar permanentemente dando explicaciones de más, sin permitir esa cuestión de apertura que al otro le permita resignificar. Porque la transmisión que hace falta es justamente la que nos permite interrogar, ¿no?, la que da lugar a eso. Y bueno, y acá hay algunas cuestiones que para mí se relacionan, pasado y presente, ¿no? En esto de que las vulneraciones permanecen, en que me preocupa especialmente las infancias y las adolescencias, y en eso, si bien no lo tenía en un principio previsto en la investigación que estoy haciendo una investigación del programa educativo del Museo de la Memoria de Montevideo, una cosa que surge mucho es las visitas guiadas, que hay niños, niñas y adolescentes que a veces interrumpen, ¿no?, con algunos comentarios que resultan hasta incómodos por momentos, refiriéndose a sus situaciones particulares de vida, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando en la sala de desaparecidos se habla de las personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado, una niña dice: en mi barrio ya hace varios meses que hay 2 adolescentes desaparecidas. O cuando se muestran las condiciones de reclusión en el penal de Libertad, un adolescente dice: mi padre y mi tío están presos en el penal de Libertad porque es una cárcel que sigue siendo un centro de reclusión ahora para presos sociales. O, por ejemplo, cuando se hace especial hincapié en el tamaño de una celda, ¿no?, adolescentes que dicen: yo no, mi pieza es más chica que ese lugar, ¿no? Son todas como intervenciones que de alguna manera interrumpen la narrativa que construye el museo para explicar el terrorismo de Estado, la violación sistemática de los derechos humanos, que si bien no son comparables, obviamente, los contextos, sí son atendibles en cuanto a situaciones del presente que siguen vulnerando derechos y que de alguna manera esos niños, esas niñas y esas adolescentes hacen, ¿no?, un vínculo, una conexión con sus situaciones de vida. Y en el sentido de que no podemos claramente pensar que unas vidas valen más que otras, a mí me parece más que atendible pensar cuáles son estas conexiones que para muchos de estas infancias y adolescencias siguen siendo de condiciones de deshumanización
y de no respeto de sus derechos. Entonces, si abandonamos la idea de la transmisión como una transferencia pura de experiencias de unas generaciones a otra, sino pensar que es un espacio de intercambio, ¿no? Donde realmente las nuevas generaciones puedan ubicar su sentido del pasado, pero también sus preocupaciones respecto al presente, ¿no? Prestar atención a la relación entre las memorias y situaciones individuales y las colectivas. Y bueno, y como medio que para finalizar, yo creo que desde la educación tenemos que convocar a generar espacios de encuentro intergeneracionales, mantener la posibilidad de la conversación y el relato, dar lugar a la interrogación, a la escucha, a esa posibilidad, como decía la Claudette, de dejarse incomodar por el comentario y la pregunta, que no tenemos la respuesta a tiempo y justa, y escuchar lo que tienen para contar, lo que tienen para preguntar, lo que tienen que significar en este presente. En lugar de los testimonios de diferente tipo, la palabra oral, la palabra escrita, los objetos, las imágenes, también es un aspecto que me parece que tenemos que pensar, ¿no? Y acá hay algo de la responsabilidad de los que de diversas formas fuimos testigos ayer y seguimos siendo testigos hoy de diferentes modos de vulneración de derechos, ¿no? La noción de testigo, que quedaría para otro seminario, a mí me parece como que es fundamental y que nos devuelve un lugar de muchísima responsabilidad. En la medida que las nuevas generaciones tienen el derecho de ejercer su propia memoria y conocer su historia, y que el rol de las nuevas generaciones no son un territorio en disputa, son actores del presente, sujetos que están tejiendo hoy sus lazos con lo social, ¿no? Y entonces en esto me parece que está nuestra principal responsabilidad de promover este derecho a ejercer memoria y a generar espacios de interrogación e intercambio. Bueno, por ahí, no sé cuánto hablé. Buenísimo, no, Paola, perfecto, estamos todos súper enganchados. Bueno, primero que nada, agradecerles a los dos, la idea era habitar un ratito del intercambio, de esta conversación que Paola dejaba. Yo tiro algunas reflexiones bueno, cosas que me fueron quedando ahí para pensar juntos, y Diego debe haber recogido otras de quienes nos acompañan en el público. Hay cuestiones que fui apuntando acá y tratar como de pensar. Me parece que ambas intervenciones desde lugares distintos convocan a pensar algo que tiene que ver con las prácticas de memoria, ¿no? Bueno, qué responsabilidad social quienes trabajamos con niños, niños y adolescentes en distintas instancias, en la protección, y en instancias sociales tenemos allí alguna responsabilidad ética, política y social de construir prácticas de memoria que bueno, capaz que ahí nos pueden tirar algunas pistas en cómo vienen pensando, pero vos dijiste algo, Matías, por allí, como la protección se instala en una ruptura radical entre el pasado y el presente, ¿no? Esta idea de el torno que deja al niño abandonado sin presencias ni palabra, o sea que allí instala un problema de memoria, o sea, podemos pensar que la protección lo primero que hace es generar una ruptura entre lo que fui, lo que voy a hacer, lo que era, entre el afuera y el adentro. Entonces, allí Paola traía alguna cuestión del alivio de la no repetición, y cuando uno piensa en la protección es una institución que se ha dedicado a la repetición, y a la repetición de la vulneración, de las violencias. Hay algo allí que no hemos podido interrumpir en las inercias institucionales, que tiene que ver con el trabajo de memoria y tiene que ver con el trato que damos a las infancias. Me quedo pensando en esto, bueno, en estas instituciones que se dedican a repetir la inercia, donde este alivio de la no repetición parece no estar. ¿Qué tipo de prácticas quienes acompañamos a niños, niñas y adolescentes, desde la figura de educador, de psicólogo, de cuidador, de terapeuta, deberíamos estar pensando para decir, bueno, cómo interrumpir esto para que la exclusión no lo sea todo, y el espacio no sea tan concentracionario, que no permita otra cosa, que no permita esta conversación, que quizás en espacios sociales más amplios
Paola, desde las experiencias, me parece, de observación en los museos, claro, un niño en una institución social abierta con otras posibilidades que un niño que ha sido, digámosle, encerrado en una institución donde justamente esta práctica de la pregunta, de la interrogación, de la búsqueda del otro y de su expresión, de su comprensión del mundo, está bastante sesgada. Entonces me quedo pensando allí cómo instalar prácticas de memoria, cómo dar lugar a estas conversaciones entre el pasado y el presente, sin que eso tampoco se vuelva en una práctica de hurgar en las miserias del otro, ¿no? Que muchas veces también los sistemas de protección y los técnicos, vos traías ahí algo del trabajo con los informes o de lo que pretendemos a veces que los informes ocupan el lugar, pero bueno, prácticas de memoria con un sentido ético, político y de cuidado del sujeto, de su situación y de su construcción subjetiva. Digo porque acá también muchas veces nos vemos confrontados eso, como que el trabajo de la memoria supone casi una vulgarización del pasado del otro y una reiteración de todas sus cuestiones malas, que bueno, que no creo que estemos hablando de eso, pero me parece que es un resguardo también en cuanto al otro y su construcción subjetiva ahí, que me quedo pensando cómo posicionarnos también frente a esas prácticas que a veces guardan las cosas que parece que los técnicos necesitamos para organizar los acompañamientos. No sé, Diego, ahí si pudiste... No, capaz Ahora en el que, micrófono más, sí. Matías y Paola, y... No, digo, en primer lugar, como No, agradecerles. perdón, no escuché lo último que dijo. No, que no hagamos una conversación, Diego recogió allí, ahora capaz que tira, y después, o sea, abran el micrófono y intercambiemos. Ahí está. No, que en primer lugar, como agradecerles, digamos, las presentaciones, digamos, como Paola decía, distintas, sí, distintas, pero a su vez también, digamos, con un hilo ahí que las une, que me parece que es interesante retomar. Ahí me quedé, y a partir de ahí del chat, algunas cuestiones con Matías. Digamos. En primer lugar, esta cuestión de decir, bueno, cómo la violencia, entender la pérdida de memoria, o sea, la pérdida del lazo biográfico de los niños, es una forma de violencia institucional, ¿no? Me parece que es poner un acento allí, porque pareciera que nos quedamos, o entendemos la violencia solamente cuando está el golpe, o la cuestión más plenamente represiva, ¿no? Hay algo ahí de las condiciones de vida, de las condiciones de existencia, de los modos de organizar la vida cotidiana, que en sí mismo significa, digamos, un ejercicio de violencia institucional. Y ahí, digamos, dos cuestiones un poco más concretas. Y bueno, ¿cuáles son los costos que eso tiene pienso en niños que han estado toda la vida, ¿no? En adolescentes que han estado toda la vida, ¿no? 12, 15 años, y cómo hay algo de la memoria en sí que configuran que tiene que ver con esa vida, ¿no? Con la vida en lo institucional. Eso en primer lugar. Y en segundo, el tema del informe, los informes técnicos de los profesionales sobre, que comparto, digamos, radicalmente lo que vos planteás, ¿no? De que el informe no tiene, o el diagnóstico no tiene nada que ver con la historia del niño, pero me ha tocado por el trabajo profesional ir al registro de historias de vida que tiene acá el INAU, la institución, en búsqueda de información fundamentalmente para niños y adolescentes que quieren saber de sus padres, ¿no? Y allí una de las cuestiones que plantea el director de esa institución es que viene trabajando con los profesionales con una consigna que es, bueno, escriban los informes suponiendo que el niño del que habla en algún momento va a leer esto. Entonces, no sé, quiero un poco tus reflexiones en torno a esto, como profesionales, qué cuestiones tenemos, cómo mitigar nuestra, como dice Judith Butler, ¿no? O sea, reconociendo nuestro potencial destructivo en las prácticas, cómo mitigar ese potencial destructivo que tiene nuestra acción profesional. Y en relación con el planteo de Paola, dos cuestiones también, ¿no? Por un lado, en esto que aparece ahí en un comentario, esto de decir, bueno, ¿no? Modelos de educación social, ¿no? Ese concepto ahí bastante clásico, ¿qué lugar tiene esto qué lugar tiene la memoria cuando uno piensa desde la perspectiva más teórica de la pedagogía social? Y la segunda, que tiene que ver con algo que seguramente charlamos en varios momentos,
que seguro en Uruguay el tema memoria tiene un sesgo atravesado por cuestiones de la dictadura, ¿no? Y hay ahí un montón de memoria sobre la injusticia, ¿no? Yo digo, de la más transversal en nuestro país, donde el 20% de los niños viven y crecen en condiciones de pobreza, que tiene que ver con la injusticia. Es decir, bueno, cómo pensar esto de la memoria en clave de la injusticia de ayer, de hoy y de mañana. Por ahí, y bueno, ahí, como quieran, ir charlando. Si me permiten, yo retomar ahí algunos elementos de la conversación. Tal vez podría partir diciendo, tratando de responder a la pregunta que hace Paola, muy interesante, ¿dónde se guarda la memoria? Yo creo que esa pregunta es clave porque yo lo que quise mostrar es una práctica de memoria con niños que viven en instituciones. Y yo sostengo, muy resumidamente, que en las instituciones hay violencia, se produce la violencia contra niños y niñas, porque de alguna manera existe una cierta concepción de que esos niños no lo recordarán, o la familia no lo recordará, o la sociedad no los recordará. Nadie hará reclamo de ellos. Entonces, cuando Paola pregunta y nos mueve, ¿no? Con esta anécdota de dónde se guarda la memoria. En el celular, obviamente, las compañías de teléfono saben lo valioso que es atesorar las fotos, y eso nos mantiene eternamente ligados a ese espacio que nos regalan para nuestra memoria. Y más lindo todavía es cuando el niño le dice, la memoria se guarda en el corazón. Se guarda en el corazón, haciendo alusión directa, ¿no?, al origen etimológico que seguramente conocen, ¿no?, del recordar, como que viene del latín, del recordare, del volver a pasar por el corazón, recordi. Y eso es muy lindo porque la memoria entonces tiene un componente afectivo y emotivo fundamental. Y yo lo que quise y he tratado de plantear como un elemento que me parece, espero, novedoso, es que este recordar tiene sentido y tiene un carácter ético cuando ese recuerdo es con otro. Porque distinto es señalar y establecer un deber de memoria, en donde hay que recordar determinadas cosas. Pero cuando yo puedo recordar junto con otro, en el vínculo con el otro, cuando yo puedo hacer lo que yo he hecho en el fondo a través de todos estos años de trabajo con niños en centros residenciales ha sido entrenar a un grupo de gente. Hola, ¿todo bien vos? Entrenar a un grupo de... Sí. Entrenar a un grupo de gente que pueda hacer una labor de registro y que pueda atesorar momentos de la vida de un niño y niña, y que no sean, como decía Lola, justamente pasar una y otra vez por la herida, que el trabajo de recuerdo apunta precisamente a poder dar cuenta de un vínculo que ha existido con otro, y que eso le confiere el carácter ético. Entonces, para mí, acerca de la pregunta también que hacía Paola, ¿por qué recordar? No solamente para no repetir, sino también porque en el recordar con otros se constituye un vínculo de una responsabilidad en términos levinasianos infinito con otro. Se constituye un vínculo en la medida que yo entiendo que cuando recuerdo con otro, estoy forjando un lazo tal que está unido por la posibilidad de pensarnos juntos en algún momento. Y eso es lo que me parece que puede ser un elemento clave en el trabajo con niños en centros del Estado o en el trabajo de la educación popular y social, en donde pensamos no solamente niños, recordemos lo que pasó en la dictadura chileno-uruguaya, sino también recordemos cómo eso configura y afecta los vínculos que tenemos
con aquellos que, por ejemplo, fueron testigos directos, con aquellos que son descendientes de esas experiencias traumáticas o dolorosas. Y referido ahí a lo que decía Diego sobre las preguntas respecto a la violencia que se da dentro de las instituciones, una de las cosas que más singular y que me chocó siempre trabajando con niños en residencia es que a ellos el dispositivo del torno se reproduce precisamente el hecho que cuando llegan les dicen, sácate la ropa, sácate, te vamos a bañar, te vamos a cortar el pelo, te vamos a uniformar como todo el resto de los niños que están aquí, porque lo que tú traes aquí no nos interesa, de alguna manera. Lo que tú tienes, lo que tú traes consigo, no es algo de lo que nos vamos a ocupar de aquí en adelante. Y ahí está el desafío justamente de trabajar con niños y niñas en donde eso que trae es parte de nuestro trabajo. Es parte de lo que vamos a iniciar como un trayecto de trabajo compartido. Eso como para ir abriendo la conversación, porque está muy interesante lo que se está hablando aquí. Bueno, capaz que retomando algo de eso, empezando un poco por alguna de las cosas que dijo Matías y después enganchando con las preguntas que nos desafiaba Diego. En los recortes que uno tiene que hacer para que todas las ideas que tiene le entren en el tiempo, no entré, digamos, en lo que es justamente la construcción de las memorias colectivas, ¿no? Un poco lo que decías, Matías, de los efectos que tiene el hacer memoria con otros, ¿no? El hacer memoria con otros, yo creo que es justamente parte de esto que yo me refería con el trabajo de memoria que se tiene que hacer cargo, entre otros, la educación, ¿no? Donde no hay, si bien hay muchos que cuestionan la idea de si hay una memoria colectiva, ¿no? Es muy cuestionado esa idea de si existe realmente una memoria colectiva, sí se puede recordar en forma colectiva, que serían dos cuestiones diferentes, y eso claramente hago acuerdo que suma, constituye el lazo social, ¿no? Es parte de lo que construye la idea de nosotros, ¿no? El poder tener memorias compartidas. Eso por un lado que me parece que aprovecho para destacarlo. Y después, en lo que planteaba Diego, digamos, de esto de cuál es el lugar de la memoria dentro de la perspectiva de un modelo de educación social, yo creo que la memoria entra de diferentes formas, por lo menos en dos de los elementos que conforman un modelo, ¿no? Uno en el educador, en la educadora, en el agente de la educación, en tanto, como decía hoy, implica una posición y una responsabilidad ética, ¿no? Como hace algunos años justamente escribimos eso con Diego, y estoy segura que lo seguimos manteniendo, ¿no? Y en sociedades como la nuestra, claramente es una responsabilidad ética. Y después yo creo que como contenido, ¿no? O sea, yo creo que es parte, digamos, de los contenidos que son necesarios de incorporar en las diferentes de las diferentes memorias que queramos hablar, ¿no? Tanto de las infancias y adolescencias con los que trabajemos, sobre el pasado reciente, sobre otras formas de injusticias, ¿no? Yo creo que es algo ahí que tenemos que ubicar como parte de los contenidos a trabajar. Y esto se vincula con esa otra cuestión que planteaba Diego sobre los diferentes modos de injusticia. Y que bueno, que ahí yo creo que ahí es uno de los grandes debes, y es el deber de la memoria de los estados, primero que nada, ¿no? De hacerse cargo de la justicia, de hacerse cargo de
hacer lo que le toca hacer en los procesos de verdad y justicia. Y yo creo que también que las sociedades que no pueden procesar las injusticias de crímenes de lesa humanidad, es muy difícil que produzcan presentes y futuros más justos, y menos aún para aquellos que encuentran serias dificultades para ejercer sus derechos de forma digna, ¿no? Entonces, para mí ahí hay todo un vínculo, digamos, sobre las injusticias y los modos de procesar, ¿no?, los estados, la justicia, que por eso yo decía hoy bueno, las formas en que nos relacionamos, el rol que tiene la justicia, el qué cuestiones están atravesando los sistemas educativos, tiene mucha relación con esto de el pasado y el presente. Por ahí no sé si hay una pregunta, si es una pregunta lo que hay ahí o... Sí, justo que... Dale, Paola, si querés. Como profesional o futuros profesionales, abrir espacios para la construcción de memorias en instituciones que mantienen relatos estigmatizados. Bueno, no sé si entiendo muy bien la pregunta, pero creo que capaz que tiene que ver con esto que yo decía de la pluralidad de memorias y la disputa por las memorias, ¿no? O sea, siempre va a haber disputas y nunca va a haber una memoria, esto desde mi punto de vista, claro, ¿no?, una memoria completa y clausurada, ¿no? Y hay memorias que, de acuerdo a las instituciones, de acuerdo a los momentos sociales, históricos, políticos, prevalecen frente a otras, ¿no? Entonces, si la pregunta es si hay que abrir esos espacios, aún en instituciones que mantienen relatos estigmatizados, la respuesta es, por supuesto. Justamente nos convoca aún más, ¿no? No sé, por ahí, Diego, si hay algo, me Sí. quedo pensando en esto que la pregunta, ¿no? De capaz que pensar el trabajo memoria inserto en el trabajo vincular, que no es con la memoria institucional, sino con nosotros, sujetos que están presentes. Entonces, en estas dos ideas que venían trabajando, no sea eso, el trabajo de quien está allí también es un sujeto. Yo cuando estoy de educadora en un centro, no es la memoria de la institución, es como yo trabajo las cuestiones de memoria en el marco de un vínculo, y capaz que si está otro hace otras cosas, pero quizás allí no hacernos cargo de todo lo que las instituciones tramitan a través nuestro para poder efectivamente instalar otras cosas, porque si no sería un trabajo imposible, ¿no? O sea, si estamos totalmente, digamos, permeados por esta institución, por la forma de estigmatizar, no habilitamos esta idea de la transmisión que Paola trae también de dar lugar a un otro que emerja y que pueda hacer otras cosas, porque si no, destinados a la repetición, sujetos y educadores eterna de lo que no queremos. Sí, no, me queda pensando en algo que traía Matías, sobre, digamos, por qué se dan estas prácticas dentro de la institución, y que bueno, que ahí me parece que hay de los hilos que unían el discurso de ambos, que tiene que ver con la impunidad, ¿no? Hay algo ahí de las prácticas de las instituciones, que uno, digamos, que hemos estudiado su devenir discrecional, ¿no? O sea, donde no hay unas garantías que se le pueda dar a los niños y los adolescentes, cómo esa impunidad, digamos, tiene una legitimación social, en tanto todavía se sigue creyendo, al menos por estos lados, que se trata de instituciones que son protectoras, o sea que, y a partir de una construcción, incluso de producción científica sobre las violencias familiares, y sobre la multiplicidad de formas que las violencias familiares encarnan sobre los niños, pero prácticamente ninguna o muy pocas investigaciones sobre las violencias institucionales. Entonces ahí hay un desequilibrio en la producción de saber, que bueno, eso es una de las cuestiones que también nosotros desde la línea de investigación nos interesa, decir, bueno, cómo, digamos, esas violencias institucionales producen, ¿no?, como plantea Agamben, ¿no?, unos procesos de desubjetivación, ¿no?, de destrucción subjetiva, de eliminación del otro, que bueno, que
ahí Matías lo expresaba, digamos, en los tres, separación, pérdida de memoria y represión, ¿no? Me parece que ahí hay un circuito de formas organizativas de las prácticas que están muy arraigados en la tradición, ¿no? En la tradición más tutelar, que en esta región, digamos, todavía sigue muy pujante. Y aportando, ¿no? en la conversación, yo podría traer aquí, porque claro, hay una serie de referencias teóricas, pero he querido sobre todo traer aquí una práctica de trabajo con la memoria, con los colegas que hemos sido testigos de la experiencia de niños que viven en instituciones. Entonces, primero, mostrar cómo en nuestro dispositivo hemos instalado como procedimiento hacer una escritura semana tras semana de lo que yo puedo observar de un niño o niña sin emitir un juicio, sino más bien de hacer un registro. Y dejar y hacer un registro que pertenece a una comunidad de colegas con las que trabajamos y compartimos lo que observamos y vemos en torno a, bueno, mi práctica más concreta, que es con niños que están en residencia. Lo interesante es que luego de eso intentamos plasmar esas pequeñas historias, claro, esas pequeñas historias, no las grandes historias, en estos libros de vida que entregamos a los niños y niñas cuando han de irse del centro residencial. Dentro de las cosas interesantes que han pasado, puedo relatar dos, ¿no? Y que refieren justamente a lo que quiero plantear, que el recordar es un recordar con otros, y ese recordar con otros genera un vínculo ético que nos da una posición distinta respecto a la situación de vulneración de derechos. Entonces, dos anécdotas muy interesantes. Una, de una niña que escribe a su acompañante, quien hizo un registro y elaboró un libro de vida, después de 14 años, y le dice y le pregunta, ¿quién era yo cuando tú estuviste ahí mientras yo estaba en la residencia? Que es una pregunta que es maravillosa, ¿no? Porque se pregunta por sí misma a través de un otro, en un momento particular de su vida. Y eso también conlleva entonces esta responsabilidad permanente que tenemos, que cuando somos testigos de un periodo biográfico de una persona, de un niño o niña, entonces alojamos en nosotros una parte y atesoramos una parte importante de él o ella, y que nos ha movido, digamos, a seguir trabajando y a instalando este dispositivo. Y la otra anécdota es la que me contaron de un niño que en Costa Rica estaba haciendo su libro de vida, y le dice a la persona con la que construía su libro de vida que gracias a su libro de vida ella va a poder anotar todo lo que le pase, y si al volver a su casa hubiera una situación de vulneración de derecho, ella lo podría escribir, nos relataba su acompañante terapéutico. Y eso, y como lo podía escribir, entonces ella decía, pero entonces voy a estar más protegida de que no vuelvan a ocurrir situaciones de vulneraciones respecto a mí, porque tengo esta historia que ya sé está alojada o puede ser registrada, ya no va a sucumbir en el anonimato ni en el silencio al cual estamos acostumbrados aquí en el Cono Sur, ¿no? Respecto a la represión política, pero, y en mi caso, respecto a la violencia que muchas veces se produce y reproduce en torno a niños y niñas. Yo solamente un comentario, que es la relevancia del lugar del testigo, ¿no? Para evitar la invisibilización y la amnesia. Me parece que eso es clave, digamos, y atraviesa todos los que estamos involucrados en prácticas socioeducativas de diferentes formas, ¿no? Esta idea de realmente la responsabilidad del testigo para no invisibilizar. Sí, ahí recordaba de una entrevista con un adolescente, de una de las investigaciones, que
a partir de una situación bastante violenta, cuando era niño, tenía 6, 7 años en un hogar, que uno de los educadores allí tenía como práctica sistemática levantarlos, ¿no? Con el que no se levantaba de primera, en la mañana, cuchetas, tirarlos de la cama dormidos, ¿no? O sea, jalar de ellos y tirarlos. Y que esa situación, digamos, se conversa y aparece una de las educadoras que inicia todo un proceso de denuncia a su compañero de trabajo sobre esa situación, y el registro de bueno, ya lo entrevistamos siendo mayor de edad, 19, 20 años, era un registro de aprendizaje de la defensa de los derechos, ¿no? Es decir, bueno, lo que el educador ahí la educadora se había expuesto su propia situación laboral para cuidarlo, ¿no? Y esto había quedado sellado en su memoria, y él, ese era un registro tremendamente significativo en su vida para poder tener una posición, una ética de la justicia, ¿no? De que ciertas cosas no se pueden hacer, y cuando esas cosas se hacen, hay que hacer otras cosas para evitar que sucedan, ¿no? Un poco el comentario de los dos me evocó esa historia, y que da cuenta de decir, bueno, cómo hay ahí una clave de aprendizaje, ¿no? Es decir, bueno, en esto que muchas veces discutimos, ¿no? ¿Cuál es el currículum oculto de este tipo de instituciones? O sea, qué cosas se aprenden allí adentro que nadie deliberadamente planificó en ninguna reunión enseñar, ni escribió en ningún documento enseñar, y que muchas veces la violencia es una cosa que se aprende, que hemos también trabajado en otras investigaciones, pero también se aprende algo de la justicia, ¿no? O un sentido de justicia, si hay algunos educadores, algunos profesionales dispuestos a hacer algo ante esas situaciones. Bueno, estamos llegando al final. A mí, nada, agradecerles infinitamente a Matías y a Paola por haber compartido esta instancia. Si quieren algún ratito para decir algo más, la idea del seminario es esto, instalar temas que no se acaban acá, sino que, bueno, instalan temas de conversación interdisciplinares para pensar las prácticas educativas, así que nos seguiremos encontrando con este tema, quizás en alguna profundización y con otros, pero bueno, agradecerles, es una idea. Tenemos que mejorar cuestiones de transmisión, pero vamos de a poco. Bueno, eso, agradecerles a los dos, invitarlos a las próximas ediciones del seminario y mantener una conversación abierta sobre distintos temas que, bueno, hemos seleccionado para empezar a conversar, pero que la idea es darle continuidad, así que seguiremos encontrando espacios de diálogo. Y que queda el material grabado, va a estar después subido en YouTube, y que bueno, también como docentes poder compartirlo con estudiantes para poder seguir trabajando sobre estas cuestiones. Así que sí, muchísimas gracias a todos. Bien. Bueno, gracias Matías, un gusto y ojalá que nos volvamos a encontrar. Yo también espero lo mismo, muchas gracias, y sí, yo también espero volver a encontrarnos y profundizar sobre los temas que nos convocan y nos reúnen. Bien. Bueno, Gracias a todos los que chao están a todos. participando. Adiós. Hasta la próxima.